Muy bien, entonces vamos a ver hipertensión. Bueno, como definición, es la presión arterial sostenida por arriba de 140, 90 milímetros de mercurio en dos mediciones separadas. ¿Okay? Sí, nunca se debe diagnosticar con una sola medición como hipertensión arterial. Entonces, en realidad es una enfermedad de por vida progresiva, particularmente asintomática. Generalmente cuando empiezan con síntomas ya pasaron como 5 o 10 años de que tenían la enfermedad. Es por eso que generalmente cuando se hace el diagnóstico es cuando hacen un check-up de rutina que van con el médico, es cuando se llega a hacer el diagnóstico. Más o menos hay 75 millones de personas en Estados Unidos solamente que se detectan, y anualmente se detectan 2 millones más cada año que va pasando. Y en México la prevalencia es 1 de cada 3 adultos tiene hipertensión. Y esa prevalencia va aumentando con la edad, y arriba de los 60 años, uno de cada 2 tiene hipertensión. ¿Okay? Y arriba de los 80 años, 7 de cada 10 tienen hipertensión. O sea que un tercio de los va a tener hipertensión. Es la enfermedad más prevalente aquí en México, la hipertensión. Bueno, quitando obesidad. Qué triste. Cada incremento, ¿por qué es importante la hipertensión arterial? Porque cada incremento de 20 milímetros de mercurio de la sistólica y 10 milímetros de mercurio de la diastólica dobla el riesgo cardiovascular. Y vemos cómo va aumentando el riesgo según cómo va aumentando la presión arterial. Y también va aumentando el riesgo mientras mayor edad. Entonces, mucho mayor tasa de eventos cardiovasculares mientras más elevada tenga la presión de manera constante. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Hay mecanismos vasculares, mecanismos neurales y mecanismos hormonales. Básicamente van a ser los mismos que hemos estado viendo en todo. ¿Okay? Así a fines prácticos van a ser las mismas vías. La vía de la renina-angiotensina-aldosterona, vía simpática, vía de peptidonatriuréticos. Aquí entra un poquito en la vía de las endotelinas. Pero básicamente son las mismas vías que ustedes deben de saber, que son las que afectan la hipertensión arterial. Las que vimos en falla cardíaca. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes hipertensos? Se sobreactiva el eje renina-angiotensina-aldosterona, hay vasoconstricción por aumento de las resistencias vasculares periféricas, y hay estado protrombótico también, y se disminuye la autorregulación que debería de haber de manera natural. Entonces, ¿el estado protrombótico es por flujo turbulento? No, porque activan receptores de adherencia de plaquetas, sobre todo por la vía de las endotelinas. Entonces, tenemos 4 grandes vías también. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, el de sodio-volumen, que generalmente lo va a regular el eje renina-angiotensina-aldosterona. También el sistema simpático, como ya habíamos visto en anteriores cosas, y la endotelina. ¿Okay? Es la nueva vía que vamos a ver en esta enfermedad. A diferencia de la insuficiencia cardíaca, en esta sí vamos a ver la vía de la endotelina. ¿Por qué? Es la que se encarga de regular la constricción y dilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay algún problema para la hipertensión arterial, todos estos van a estar provocando. La natriuresis lo que provoca es disminución de volumen, ¿ok? Entonces, va a estar alterado esto. El aumento de la angiotensina 2, el aumento de la endotelina, porque la endotelina es el vasoconstrictor más potente que tenemos en el cuerpo, ¿ok? Pregunta de examen: ¿cuál es el vasoconstrictor más frecuente que tenemos, más potente? La endotelina, ¿ok? Y el mejor vasodilatador, el óxido nítrico. Entonces, cuando hay sobreaumento de la endotelina, hay sobreaumento del sistema simpático con la noradrenalina, hay disminución de la natriuresis y hay aumento de la angiotensina 2, lo que va a provocar vasoconstricción. Entonces, ahí resumimos prácticamente todo. Entonces, ya sea por factores ambientales o factores hereditarios, que la gran mayoría de las veces la hipertensión arterial es por factores hereditarios, nos va a provocar defectos en la expresión del sodio, no lo vamos a poder excretar y se va a estar reabsorbiendo, lo que va a provocar que haya mayor absorción de agua también y mayor volumen intravascular. También va a provocar vasoconstricción y también va a provocar alteraciones en el músculo liso. ¿Qué es lo que va a ir provocando todo esto? Como les comenté, va a haber una inadecuada excreción del sodio, una inadecuada reabsorción de agua. Eso va a aumentar el volumen extravascular, lo que va a aumentar el gasto cardíaco, y eso a la larga va a ir provocando hipertensión. También, cuando tenemos la vasoconstricción, va a haber aumento de la reactividad vascular, va a haber aumento de las resistencias periféricas y también endurecimiento como tal de las paredes vasculares.
Entonces, este ya te lo deben de saber de memoria, el eje renina-angiotensina-aldosterona, porque lo hemos visto en todas las enfermedades. ¿Ok? Y no solo cardio, sino en otras enfermedades también de otras patologías, en nefro. Entonces, ya saben que el angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 1 por vía de la retina, después de angiotensina 1 en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, y ya después de ahí se va a ir la angiotensina 2, es la que hace los efectos deleterios, ¿ok? Es la misma que va a activar también la aldosterona, y la aldosterona también va a hacer efectos deleterios. Doc, ¿Sí? ¿puedo regresar la imagen? Arriba de angiotensina, no, bueno, abajo de aldosterona, que es AMP. Son los péptidos natriuréticos. Muy bien, entonces todo esto que va a ir provocando, el eje de renina angiotensina aldosterona, vasoconstricción por retención de agua y de sodio, va a haber aumento de la oxidación de los biomarcadores dentro de los vasos sanguíneos, lo que va a provocar vasoconstricción, va a haber disfunción del endotelio, va a haber también aterotrombosis. ¿Por qué? Porque también es procoagulante, como les comenté, daña directamente la angiotensina 2 para provocar procoagulación. También va a haber alteración tisular, lo que puede provocar EBC, infartos, insuficiencia renal. Va a haber remodelamiento patológico, sobre todo en el corazón, lo va a ir hipertrofiando y agrandando. Arrobando. Va a haber, después de todo esto, daño a órgano blanco. Y, por último, falla Se terminal. me fue mal el café. Lo pongo en las dedos. Muy bien. Y la otra vía muy importante en la hipertensión es la vía del simpático. ¿Por qué? Porque el aumento de la noradrenalina va a estar haciendo que se vasoconstriñan los vasos, y también va a estar aumentando el gasto cardíaco, va a estar aumentando la frecuencia cardíaca, y eso a la larga va a ser deleterio para el cuerpo. ¿Okay? Por eso generalmente aquellos que tienen frecuencias cardíacas en reposo de 90 a 110, hay que investigarle cuál es la causa, porque en un cuerpo normal no debería de tener en reposo totalmente frecuencias arriba de 90. ¿Okay? Entonces tenemos que ver cuál es la causa que está provocando esto. Entonces, aparte también, la noradrenalina también activa la renina, entonces esa también es la causa de que también aumente el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces lo que va a provocar también retención de agua y todo lo demás. De hecho, los beta bloqueadores, su efecto antihipertensivo es sobre eso, porque activa la renina también, el sistema simpático. Entonces ahí es donde actúan como antihipertensivos los beta bloqueadores. Entonces el sistema simpático, ¿qué es lo que va a provocar? Va a estimular la liberación de renina, va a aumentar la reabsorción de renal de sodio y de agua, y va a provocar vasoconstricción renal, y todo eso va a provocar hipertensión. Y por último, la vía también de los péptidos natriuréticos, que ya hemos visto que los péptidos natriuréticos son una buena defensa para el cuerpo para evitar el remodelamiento, evitar la sobrecarga de líquidos, la sobrecarga de sodio. ¿Por qué? Porque se encargan de tirar sodio, tirando sodio van a tirar agua. Entonces, el gran problema es cuando está sobreactivado las neprilicinas, que son las que desdoblan los péptidos natriuréticos, y es lo que provoca que haya aumento del sodio, del agua dentro del cuerpo, va a provocar hipertensión. ¿Okay? Entonces, debemos de saber que los péptidos natriuréticos inducen vasodilatación, promueven la relajación de los cardiomocitos, promueven también la supresión para la hipertrofia y la fibrosis, la inhiben. En los músculos lisos los vasodilatan principalmente, y luego en los riñones inhiben la secreción de renina, provocan la natriuresis en las glándulas adrenales, inhiben la secreción de aldosterona, y en el tejido adiposo inhiben la lipólisis también. Entonces, los péptidos natriuréticos son protectores para el cuerpo. ¿Okay? Entonces, por eso actualmente estamos dando medicamentos inhibidores de la neprilicina, que es la enzima que desdobla los péptidos natriuréticos y los hace inactivos. ¿Para qué? Para que haya más péptidos natriuréticos dentro del cuerpo, y así provoquen todos los efectos beneficiosos en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, deben de saber que los péptidos natriuréticos es todo lo contrario al eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Okay? Y entonces es bueno que tengamos los péptidos natriuréticos en el cuerpo. ¿Dudas hasta ahorita? Yo tengo una idea, por ejemplo, en los esquemas dice que se puede iniciar el IECA con ese de la neprilicina. Entonces, algo así decía, o sea, que estaba o slash. Sí, es que es uno o el otro. No puedes tener los dos porque tienes mayor riesgo de angioedema. Okay. Angioedema principalmente. Entonces, ¿cómo seleccionas cuál darle?
Depende de la enfermedad que tengas. Los inhibidores de neprilicina actualmente no están indicados para hipertensión. Actualmente. Es nada más para falla cardíaca. Ok. ¿Ok? Entonces, si tienes un paciente con falla cardíaca e hipertensión, pues prefieres un ARNI. Neprilicina. ¿Ok? Prefieres uno de esos. Si tienes pura hipertensión, prefieres un IECA o un ARA2. Ok. No puedes utilizar los dos por lo mismo de que provocan mayor riesgo de angioedema. Ok. ¿Ok? Y si lo estás utilizando ya sea IECA o ARA2, tienes que esperar 36 horas de la última dosis del IECA o el ARA2 para poder iniciar el otro. Ok. ¿Dudas de la fisiopatología? ¿Todas las vías están claras? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué factores de riesgo hay para la hipertensión arterial? Las mismas que hay para todas las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué? Tabaquismo, diabetes mellitus. Hay modificables y no modificables. Las modificables, tabaquismo, diabetes, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, sedentario, malos hábitos dietéticos, sobre todo que consuman mucho grasas, mucha sal, y la hiperuricemia. Y los no modificables, enfermedad renal crónica, historia familiar, que es muy frecuente que tengan antecedentes familiares, edad, porque a mayor edad, mayor riesgo de hipertensión arterial, género masculino tiene mayor riesgo también, el estrés psicosocial, el estrés en el trabajo, el estrés laboral, el estrés también escolar, puede ser también un factor de riesgo para hipertensión, y menopausia temprana. ¿Por qué? Porque recordemos que las mujeres, los estrógenos y la progesterona son protectores para la mujer. Entonces, si tiene menopausia temprana, hay menos hormonas Y hay menos protección. y hay menos protección. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? No se ponen de acuerdo todavía entre americanos y los europeos. ¿Ok? A ustedes vi que ahí en su temario venía que el JNS8, y también se los puse. Y ahorita. Pero ustedes, la que más se utiliza aquí en México es la de la europea. De hecho, la que viene en la última guía que vi de aquí de México era la muy parecida a la europea. Entonces, ¿cuál es lo normal? Lo normal es que tengamos menos de 120/80. ¿Sí? Esa es una presión normal. Entonces, ya normal alta es cuando la sistólica está entre 120 y 129 y la diastólica entre 85 y 89. Y luego ya arriba de 140 ya empieza la hipertensión, la sistólica. Y arriba de 90 la diastólica empieza la hipertensión. Y a partir de ahí son aumentos, por ejemplo, la sistólica cada 20 milímetros de mercurio y la diastólica cada 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Pero en la vida real, o sea, sí es más como apegada hacia lo del ASA, ¿no? O sea, alguien que te maneja presiones de 130, 87, pues eventualmente se va a ir a Y eventualmente, nada más que ahí tienes que, por ejemplo, lo que estaba abogando la americana era que había pacientes con 130, 135, 90, que todavía se consideraban como hipertensos, pero tenían muchos factores de riesgo y tenían mucho riesgo por calculadoras de riesgo para algún evento cardiovascular más adelante. Entonces, a esos ameritaban que les empezara tratamiento desde antes de 140-90, o sea, desde 130-90. ¿Ok? Es que al fin de cuentas lo hacen por la población, ¿no? O sea, los europeos son más sanos, por eso la baja la limita un poquito más. La limito un poquito más. Entonces, ahorita voy a ponerte cuál es el tratamiento en ambas. Básicamente es el mismo. Los dos te dicen que arriba de 140-90 es cuando empiezas con medicamentos. ¿Ok? A menos que en la americana te dicen que a menos de que tengan mucho riesgo cardiovascular, te amerita que arriba de 130-90 ya empieces tratamiento. ¿Qué pasó? Pues nos pregunta por fines del examen de la siguiente semana. Un paciente con 132. No se considera, porque a ustedes les pusieron que se guiaran por los JNS8. Ese es para el examen. Sí, pues supongo que esa va a ser la base del examen, porque les pusieron ahí, en su temario el JNS8. Sí, bien. Entonces por eso se los puse, para que se basen de ahí, de la clasificación. Sí. ¿Ok? Entonces que es arriba de 140-90 para el diagnóstico. Acuérdense que son dos tomas arriba de 140-90. Y deben de conocer el diagnóstico también de hipertensión sistólica aislada. Es aquella que la sistólica nada más está arriba de 140 y la diastólica se encuentra en rangos normales. ¿Ok? Eso es bastante común en ancianos, porque hay mayor endurecimiento de las arterias. Entonces la que tienen que aprender ustedes, pues yo diría que es esta, para fines de examen. Muy bien, entonces los americanos dicen que debemos de estratificar el riesgo de cada paciente cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión o probable hipertensión.
Entonces, ¿quiénes son los que tienen muy alto riesgo? A los que se les debe empezar tratamiento incluso aunque tengan cifras entre 135, 85, 135, 90. Aquellos que tengan ya una enfermedad cardiovascular clínica, es decir, que hayan tenido un evento cardiovascular, un evento vascular cerebral, un infarto agudo del miocardio, que tengan falla renal ya, que hayan tenido un síndrome aórtico, que aquellos que tengan una enfermedad cardiovascular demostrada por imagen, aquellos que tengan por cateterismo o angiotacto, lesiones coronarias, aquellos que tengan diabetes mellitus ya con daño a órgano blanco, aquellos que tienen enfermedad renal crónica ya severa, que es, ya están en rangos de hemodiálisis, o que por la calculadora SCORE, que nos mide el riesgo cardiovascular, nos da un riesgo arriba del 10%. ¿Okay? Estos son los de muy alto riesgo. Entonces, luego siguen los de alto riesgo, aquellos que tengan colesterol arriba de 310, que tengan antecedente de hipercolesterolemia familiar, es decir, que todos sus familiares hayan tenido dislipidemia, o hipertensión grado 3, diabetes, hipertrofia del ventrículo izquierdo, enfermedad renal crónica moderada, y por las calculadoras SCORE, que está entre 5 y 10%. También los de alto riesgo de iniciar el tratamiento. Sí, también. O sea, todo esto cuando ya... Todos estos son los que deberías considerar iniciar tratamiento con cifras incluso un poquito más bajas. Seguros americanos, digo, los europeos no te dicen nada de eso. Entonces, el riesgo moderado es cuando tienen score entre 1 y 5, o que tengan hipertensión grado 2, o bajo riesgo, de menos del %. La calculadora de score es esta, que nos pone cuál es su cifra de presión arterial, si es fumador o no es fumador, si es hombre o mujer. Entonces, cada uno nos va dando, según los antecedentes que tenga el paciente, nos va a decir en dónde lo vamos a encasillar. Lo hicimos para una clase, ¿no? Me imagino que lo han de haber visto alguna vez. Entonces, esa es la calculadora, la verdad es que no se la tienen que aprender, nada más es con que la tengan ahí a la mano en Google. O calculadoras médicas. Igual esta, la certificación de riesgo, también nos dice, dependiendo de la presión arterial, esta sí es la de la europea, dependiendo del grado de hipertensión que tenga el paciente, si tiene cuántos factores de riesgo cardiovasculares tiene, y si tiene enfermedad cardiovascular establecida, también nos va a ir dando un riesgo. Entonces también igual, ya están las calculadoras en las aplicaciones médicas. Muy bien, cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente tenemos que ver si el paciente, como el paciente no tenía síntomas y apenas se le está diagnosticando, se tiene que hacer un tamizaje para ver si tiene algún daño a órgano blanco. ¿Okay? Tenemos que investigar cuáles son los daños a órgano blanco. Que tengan rigidez arterial, eso se mide con diferentes aparatitos. Presión de pulso mayor de 60 milímetros de mercurio, también nos da un daño a órgano blanco. Velocidad de la onda de pulso entre carótida y femoral arriba de 10 metros por segundo. Son estudios más avanzados. Que tenga en ecocardiograma o en electrocardiograma hipertrofia del ventrículo izquierdo, también es de peor pronóstico. Aquellos que se diagnostican hipertensos de primera vez y ya tienen hipertrofia, les va peor que aquellos que no tienen hipertrofia. Que ya tengan microalbuminuria, porque ya nos habla de daño renal. Enfermedad renal crónica ya moderada, un índice de TOBI o un índice de tobillo-brazo menor de 0.9, también nos habla de peor pronóstico. Y la retinopatía, porque también ya hay este daño en ojo. Pero el tuyo, ¿por dónde se hace la medición? Aquí y aquí. Muy bien. ¿Dudas de los daños órgano blanco que nos puede dar? ¿Qué indica la tobillo brazo? No. Que tengas un índice de tobillo-brazo menor del 0.9 te habla de que probablemente tenga una enfermedad arterial periférica. ¿Okay? Lo normal es que la presión en la pierna, en el pie, esté un poquito mayor que la de brazo. ¿Okay? Eso es lo normal. Entonces, cuando empieza a disminuir la presión en las piernas, quiere decir que algo está obstruyendo. Entonces, te puede decir que hay datos de enfermedad arterial periférica. ¿Y es mayor por la gravedad? ¿Vale? ¿Es mayor por la gravedad? Sí. O sea, sí es la gravedad. Sí, es la gravedad y son vasos de menor tamaño. Y aparte, entonces, esto nos habla ya de que tenga algún daño órgano. ¿Por qué? Porque te habla de enfermedad arterial periférica principalmente. Y la enfermedad arterial periférica es un riesgo de eventos cardiovasculares también, de infarto. Muy bien, entonces, cuando ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, se debe interrogar además antecedentes de otra enfermedad cardiovascular que han tenido. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico, tenemos que ver que no haya tenido AVCs previos, infartos previos, síndromes aórticos previos, enfermedad arterial periférica, que haya tenido fibrilación auricular, que es la arritmia supraventricular mucho más frecuente a nivel mundial y la de más importancia. Entonces, en la exploración física, ¿qué tenemos que hacer? Pero obviamente el peso, talla del paciente, la circunferencia de la cintura, si ya tiene daño a órgano blanco, tenemos que checar exploración neurológica completa, fondo de ojo. Idealmente todo paciente que por primera vez vemos en la consulta, debemos de checarle fondo de ojo. La verdad es que muy pocos lo hacemos.
Yo no me lo he hecho como con 2 o 3 pacientes por algo que sospeché nada más. Palpación y auscultación del corazón y carótidas, eso sí, para ver que no haya soplos. Pulsos periféricos, para ver que no haya alteración en los pulsos tanto de extremidades superiores e inferiores y en contralateral también. De hecho, la primera vez que checamos un paciente y le diagnosticamos hipertensión, tenemos que checar la presión en los 2 brazos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede haber variaciones y nos puede hablar, sobre todo en aquellos adultos jóvenes, nos puedes hablar, por ejemplo, de coartación aórtica, que es una causa de hipertensión secundaria. Y lo de comparación de presión de ambos brazos. Y cuando tenemos hipertensión secundaria, ¿cómo sospecharlo por la infección? Que tenga piel con manchas café pimienta, que nos hable de neurofibromatosis, palpación renal que esté aumentada, que nos hable de una enfermedad poliquística renal, soplos cardíacos o renales en sospecha de coartación o hipertensión renovascular, comparación de los pulsos radiales y femorales, signos de Cushing o signos de enfermedad tiroidea. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya después de que evaluamos al paciente y lo interrogamos, le hicimos la exploración, pues, ¿qué laboratorio le vamos a pedir? Los mismos que hemos estado pidiendo para todos. pH, glucosa y hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos, electrolitos séricos, ácido úrico, creatinina, pruebas de función hepática, examen general de orina y un electrocardiograma. Eso sí va de cajón. Si vemos alguna alteración en el electrocardiograma, podemos hacer el ecocardiograma. O podemos iniciar desde un principio con un ecocardiograma para ver si hay datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y para investigar daño a órgano blanco, el electrocardiograma, que nos va a hablar de hipertrofia, frecuencia cardíaca y ritmo, para ver si no tiene fibrilación auricular. La relación albúmina-creatinina para ver enfermedad renal crónica, la creatinina también. El fondo de ojo para ver si no tiene retinopatía. Y el tamizaje más detallado va a ser el ecocardiograma para ver estructura, función. También nos va a hablar de la función diastólica, que es bastante importante, para ver que no tengan insuficiencia cardíaca con FEI preservada. ¿Okay? Ultrasonido carotidio para ver que no tengan placas carotidias. Ultrasonido Doppler abdominal para ver cómo están los riñones, que son la principal causa de hipertensión secundaria. Pruebas de función cognitiva para ver si no hay deterioro cognitivo. E imagen de cerebro en caso de que te haya tenido un EBC isquémico o hemorrágico. O sea, que me tengo que checar todo eso porque nunca puedo. Doctor, ¿no en México dices todo No, eso? claro que no. No, se lo hacemos nada más a ciertos pacientes. O sea, ni en Estados Idealmente Unidos. lo deberíamos de hacer. Idealmente lo deberíamos hacer. En un mundo ideal que hay pacientes que tienen, por aseguradoras, tienen check-ups que les dan 5,000, 10,000 pesos anuales para que se chequen. Entonces ahí usted los puede considerar. Pero no todos se lo pueden pagar. ¿Sí? ¿Usted cuánto cobra si no es indiscreción? ¿De qué? ¿Consulta? Consulta De cobra chequeo. 800. ¿Eh? 800. Pero si fue indiscreción, Doc, ¿no tiene tarjetitas? No, es contraído. Manches, gallo, ya ves, tarjeta. Bueno, le mando mensaje por su perfil de Instagram. Eso sí es súper cierto, ¿no? Lo de la hipertensión de... Bueno, Muy bien, entonces, cuando nos llega el paciente a la consulta, tenemos diferentes estadios que podemos estar. Podemos estar de que aquellos que no están hipertensos y que como quieren monitoreos no están hipertensos, aquellos que tienen hipertensión sostenida, es decir, que en la consulta le diagnosticaste hipertensión y que también durante toda la casa, o sea, en el ambulatorio, en el ambulatorio está hipertenso. Hipertensión enmascarada, aquellos que para la consulta no están hipertensos, pero tú estás sospechando de que sea hipertenso ese paciente por síntomas que tenga, le pones un mapa o que se la esté checando en casa y ya sale hipertenso. O la hipertensión de bata blanca. Aquellos pacientes que se estresan un poquito cuando están en la consulta, les sube 10, 15 o hasta 20 minutos de mercurio la presión, le sale hipertenso ahí, pero tú le haces un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y ya sale normal. Entonces ahí se cataloga como hipertensión de bata blanca. ¿Ellos tienen algún riesgo? No, los de hipertensión de bata blanca no. Entonces, ¿cómo catalogamos cada uno de esos? Entonces tenemos que, aquellos pacientes que tenemos en el consultorio con presiones arriba de 130-80, le repetimos a los 3 meses la presión o le pedimos que en casa se la esté checando. ¿Okay? Puede ser repetirse en 3 meses o en la casa tú le dices, estés checando toda esta semana la presión o le pones un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Qué es eso? Es un manguito que está conectado a un aparatito y que está checando la presión cada 15 minutos durante un día completo. ¿Es el holter? No, este es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, se llama. O holter de presión arterial. En algunos lados también se conoce así. Entonces, ese aparatito te checa la presión cada 15 minutos durante el día y cada media hora durante la noche. ¿Okay? Entonces, ya si en promedio de todas esas cifras sale elevada, pues ya se confirma hipertensión.
Si al contrario salen en rangos normales, pues descartas hipertensión arterial y solo diagnosticas que tenga hipertensión de bata blanca. Doctor, ¿qué era la hipertensión? Enmascarada es aquellas que en la consulta estaban normales y que tú como quieras sospechas de que sea hipertenso, y por síntomas entonces le pones un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o le pides que se la esté checando en casa y ahí ya están elevadas, entonces ahí ya se diagnóstico. ¿Okay? Entonces, un monitoreo ambulatorio de presión arterial nos permite la toma de presión durante 24 horas, permite verificar la presión, la variación de la presión arterial durante el tiempo. Lo normal es que conforme nos despertamos vaya aumentando la presión y luego cuando nos volvemos a dormir baje. Es normal que la presión esté baja cuando estamos durmiendo. ¿Ok? Entonces, este descenso se llama efecto Dipper. ¿Esto qué? Dipper. Generalmente te dice que la presión cuando nos dormimos debe de bajarnos al menos 10 milímetros de mercurio de la que la traemos en el día. ¿Okay? Aquellos pacientes que incluso se les aumenta durante la noche o que no alcanzan a bajar más de 10, o sea que es un efecto no Dipper, tienen peor pronóstico, tienen mayor mortalidad. ¿Okay? Entonces por eso es importante que cuando reportemos un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, reportemos si tuvo efecto Dipper o no tuvo efecto Dipper. Lo normal es que cuando estamos dormidos la presión debe estar de menos de 120/80. ¿No hay un límite inferior? El límite inferior como tal no. La verdad es que no, porque muchos pacientes pueden llegar a tener 90/60 y estar como si nada, están dormidos. ¿Y ese aparatito dónde se pone? Aquí nomás. Es como si tomaras la presión, digo, es un manguito que también se coloca, trae una manguerita que va colocada como un celular y ahí te está tomando la presión cada ratito. Y está tomando los datos de todas, pues ya tú ya nada más descargas los datos cuando llega el paciente de nuevo y te va a dar las gráficas de todo el día completo que tuvo. Y ahí tú ya haces el diagnóstico no de hipertensión arterial. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos cuando hacemos el monitoreo? Por ejemplo, te llega el paciente con una presión normal de menos de 120/80, pues puedes repetirlo cada 3 a 5 años a ese paciente. ¿Ok? A menos de que le pase algo antes, obviamente. Si la presión ya la tiene entre 120, 129, de 80 y 84, se repite cada 3 años. Si ya está normal alta, o sea, todavía en rangos de no hipertensión según los europeos, que está entre 130 y 139 y 85, 89, lo tienes que repetir cada año, la toma de presión arterial. Y obviamente si ya tienes más de 140, 90, pues tienes que estar cada que va a la consulta, lo tienes que estar checando. Muy bien, ¿y cuál es la meta? Ha habido mucha controversia en cuál es la meta que debemos de tener a los pacientes hipertensos. No se ponen de acuerdo del todo, ¿ok? Pero el punto de corte que ustedes deben de aprender es, deben de tratar de llevar al paciente a menos de 130/80, ¿ok? Esa es la meta que nosotros queremos de hipertensión arterial. Actualmente han salido más estudios donde te dicen que si tú les das tratamiento más intensivo para tratar de llevarlo a menos de 120/70, les va mejor, pero nada más en adultos jóvenes. En ancianos sí les va un poquito peor, ¿ok? Se empiezan a sincopiar. Entonces la meta es 130/80, la que ustedes deben de aprender para fines de examen. 130/80. Ajá, porque les digo, dependiendo de la enfermedad y dependiendo de la guía que ustedes lean, pues varía. Si lees guías de nefro te dicen que hasta 125/75. Si ves la guía de la ADA te dicen menos de 130/80. Si lees las guías americanas te dicen 130/80 o 140/90 dependiendo de cuál sea la causa. 138. Entonces, ¿cuándo es cuando empiezas el tratamiento? Arriba de 140/90 principalmente. ¿Ok? En los ancianos de más de 80 años somos un poquito más permisivos. Generalmente empezamos tratamiento arriba de 150-160 milímetros de mercurio. 150-160 milímetros de mercurio en los de más de 80 años. Ese es cuando nosotros consideramos iniciar manejo. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? La meta igual de los europeos, tratar de llegar a 130. ¿Ok? En ancianos podemos estar entre 130 y 139, de más de 80 años. ¿Ok? Para que no se vayan A sincopiar, es que cuando les empiezas el manejo, sobre todo a los ancianos, si les empiezas de manera muy agresiva, luego lo resienten y se empiezan a desmayar. a partir de los 65. 80. A partir de los 80 es cuando es más permisivo. Muy bien, entonces la meta 130/80, ¿ok? Es la que ustedes se deben de aprender. ¿Sí? Perdón. La meta de ancianos de arriba de 80, ¿cuál era?
puedes ser más punitivo entre 140, entre 130 y 140. Sí, Ana. Pero la que ustedes al final del examen es la que deben de aprender para toda su vida, ¿ok? A menos de que cambie más adelante. Muy bien. ¿Cómo la clasificamos? Esencial. Generalmente esencial hereditaria o por factores del paciente. Y por causas secundarias, cualquier otra enfermedad que esté provocando que esté hipertenso. Y en la secundaria lo que se trata es La enfermedad es así, la causa subyacente, y si tratas eso, probablemente se cure de la hipertensión. Y se puede que trates la causa original y se le quede la hipertensión Probablemente era una hipertensión esencial, que estaba ahí. ajá, que se estaba potenciando con la enfermedad secundaria. Pero por ejemplo, en una, o sea, cuando hay daño renal o cuando hay insuficiencia renal o que el riñón está mal y ya se trata de eso, pues si queda daño en el riñón, pues me imagino que se va a quedar la Así es. O por ejemplo, aquellos que tenían falla renal, que puede ser la causa de la hipertensión y los trasplantan, puede que sí se curen de la hipertensión. Pero, o sea, pero por ejemplo, lo que decías, lo de que si ya le tratan el riñón, pero quedó dañado, seguiría siendo Pero- hipertensión secundaria, ¿no? Pero, o sea, sí, seguiría siendo hipertensión secundaria, pero ¿qué le trataron? Pues el riñón. ¿Por qué le trataron? Un tumor. Un tumor. Un trombo, ¿no? O sea, que... Un tumor. No, tenía de que la. ¿Cómo se llama? La enfermedad poliquística renal del adulto. Enfermedad poliquística. ¿Cómo tratas eso? Con trasplante. Es la única forma. Entonces, si tú trasplantas el riñón, pues van a bajar las cifras de presión. ¿Ok? Y puede que si continúa hipertenso o está un poquito, generalmente los nefrópatas son hipertensos de muy mal, muy Salud, refractarios, salud. ¿ok? Requerimos muchísimos antihipertensivos para controlarlos, hasta 5 o 6 antihipertensivos. ¿Ok? Y la verdad es que ellos los trasplantan y a muchos quedan con uno. Y les va muy bien. Hay veces que son hipertensos más por los antiinmunosupresores, porque los inmunosupresores también llegan a subir la presión, que por la falla renal. ¿Ok? O sea, es casi definitivo. La verdad es que a los nefrópatas que trasplantan sí se les puede llegar a mejorar muchísimo la presión. Porque la verdad es que sí tenemos pacientes con 5 o 6 antihipertensivos y ahí andan, así batallamos. Muy bien, la gran mayoría de veces va a ser esencial, el 90%. Entonces, de tratamiento tenemos medidas no farmacológicas y farmacológicas. Entonces, estos son los medicamentos que prácticamente utilizamos: los beta bloqueadores, tiazídicos, los antagonistas los beta bloqueadores, los calcio antagonistas y los IECAs, prácticamente, y los ARA2. Podemos hacer combinaciones de prácticamente todos esos. De hecho, ya hay muchos medicamentos que traen 2 o 3 medicamentos de cualquiera de estas vías. Las limitas. O sea, lo verde es como que lo que más se ha visto que sí funciona la combinación. ¿Y por qué es algo satánico? ¿Llega con ARA2? Los rojos. ¿Lo rojo? Lo rojo explicaba que no se podía y los negros decía que no estaba como que Con probado. pentagrama. Sí, yo sé que porque hay un pentagrama. ¿De la SS? No, yo no me lo pasé. Mucho utilizando veces que por eso no sé qué ¿De qué es esa, Doc? Esta es del JRS8. Esa imagen. Ah, ahí. No, Yo no sé que está contraindicado producto de algo, por ejemplo, captopril con los alcaldes. Ajá. Pero fisopatólico eso. ¿Por qué está contraindicado? Entiendo que afecta la misma vía y que se te Va a afectar la misma vía, entonces hay mayor riesgo de falla renal, de que aumente la creatinina por vasoconstricción de la arteria renal, y también hay mucho más riesgo de hipercalemia, sobre todo. Es por eso que se contraindican los dos. Y ya ven que dicen que el primera línea, salvo para excepciones embarazadas, entonces son los ARA2 y los YECAs. Ajá. Pero ¿por qué yo realmente, usted doctor, decidiría iniciar con un YECA y no un ARA cuando el ARA es más específico y no tiene tantos efectos secundarios como el ARA2? O sea, Porque en estudios clínicos, los YECA han sido un poquito mejores en disminuir eventos cardiovasculares a largo plazo. Ok, por eso ese es siguen por el usando. motivo, ese es por el motivo que los YECA son un poquito mejores, pero en efecto, potencia para hipertensión, los dos son exactamente iguales.